Mira, el 02 del 3. ¿Y si rinden el 28, el parcial? ¿Qué les parece? ¿Quieren debatirlo y después me dicen? Sí, profe, ya lo vamos a poner en el grupo general, a ver qué opinan también los otros chicos. Profe, ¿y la O sea, recuperación? sería... ¿Cuándo Y sería? eso estoy entiendo con el calendario. Sería el 28. Acá dice que yo tengo que entregar los exámenes, las listas, el 2. Pero bueno, ponele que lo hagamos. Pasa que yo si el 28 rinden, yo el lunes, o sea, entre el 20, no, 28, perdón, el primero. 28 es domingo. Si el primero rinden, yo tengo que o sea, corregir. Siempre es así, siempre pasa lo mismo, o sea, no es que es la primera vez. Corrijo lo antes posible, pero ahí lo que hago es corregir, creo, los que desaprobaron el primer parcial primero, y si los informo tipo esa tarde, a veces les informo todo el mismo día, pero cosa que sepan, si, ¿entienden? Si está aprobado el segundo, ya estudian para el primero. Si está desaprobado el segundo, quedaron libres, ¿se entiende? O sea, y de ahí nomás, o sea, priorizo los que desaproban el primer parcial primero corrijo y después corrijo el resto. Y se los doy entre el mismo día o el otro día de la mañana, ¿sí? Es como un maratón ahí de corrección, porque son 90 exámenes. Y podrían rendir, eso es 29, el jueves primero. ¿Qué opinan? O sea que el 28 sería domingo, me estoy fijando. Me confundí por eso, 29 rinden. No, que estoy en marzo, No, sí es que febrero trae Marzo. 28 días, por eso. No, por eso. El lunes primero, Sí, el lunes es primero y el domingo 28. por eso. Rendirían el lunes primero de marzo. Y la recuperación no la puedo pasar a más del 4, porque yo en realidad tengo entregadas las listas ahí nomás. Bueno, me puedo atrasar 1 o 2 días, lo explico. Con la pandemia no creo que haya problemas, ¿sí? Pero yo tengo que entregar cuanto antes porque ustedes, no creo que no hay correlativas, pero igual quiero que tengan eso para que alumnos, para que se puedan inscribir después. O no sé si está solapado, pero no importa. Yo lo entrego lo antes posible, ¿sí? No sé, háblenlo y que las delegadas que están en el WhatsApp me avisen. Yo como, no sé, capaz que está bueno, capaz que los complica. Fíjense qué les parece. Profe, Sí. y el práctico de toma de muestras, estábamos ahí hablando con los chicos, que bueno, como estamos, va a toma de muestras, escuchan, de búsqueda bibliográfica, Sí. como estamos muy así a full, digamos, con los parciales, no sé si habría posibilidad que sea después, digamos, o sea, no Bueno, sé lo que qué hacen onda con después la de fecha cursar, de eso, sí, sí se puede, no, lo hacemos después, pero yo le voy a tomar asistencia ese día, ¿no? Es algo que haya, claro, claro, porque, bueno, ustedes vieron que fue muy libre, ahora hay 35 de 93, no hay drama, sí, pero para el sí. ¿Sí? claro, Y los otros prácticos, en realidad no me interesan como evaluación, me da mucha lástima, pero bueno, la pandemia es así, que no podemos ir al campo, y es como que está bueno ir al campo con ustedes, pero bueno, lo veo como muy lejano. El de brucelosis y tuberculosis más o menos les hicimos un video, y el de gastroenteritis verminosa, déjenme ver cómo sigue la mano, vieron que no se sabe si va a haber algo presencial o no, si quizá en un tiempito podemos hacer por lo menos ese práctico con grupos reducidos, estaría bueno. Y si no, les hacemos un video y les subimos. Que es de huevos por gramo, ¿sí? De HPG, para gastroenteritis verminosa. En realidad es porque, bueno, yo no me resigno a que termine y no verles nunca las caras. Pero bueno, no se preocupen, eso es para el que lo quiera ver y no nos cambia mucho, ¿sí? La cursada. Parece que es algo que a campo lo re podrían hacer.
si alguno se dedica a esto. ¿Sí? Bueno, entonces, el práctico, lo voy a empezar a anotar porque tengo memoria mosquito. El práctico queda para más adelante, pero para el inicio de la cursada, o sea, principios de marzo, cuando ustedes terminen, ¿sí? ¿Les parece? Porque si no, ya después empiezan con los parciales. Bueno, pero ahí tienen mesas. Bueno, después ¿cuándo tienen mesas? La semana del 9 de marzo. O sea, ni bien termina la cursada. ¿Dónde había puesto esto? Práctico. Bueno, rumiantes. Entonces, Buen día, estoy entrando un poquito tarde. Buen día, Candé. buen día, Doc. Buen día a todos. Marzo. Hagamos una así. Propónganme ustedes qué día quieren hacer el práctico. En marzo. Que no pase de marzo. Debátanlo, mátense ahí y me dicen qué fecha. ¿Les parece? Buenísimo. Dale, profe, dale. ¿No Bueno. podría ser el último día de febrero, por ejemplo? Pasa que ahí sería capaz que es el parcial. Sí. Díganme ustedes. Primero decían. Les propuse dos, quizá mover un poco el parcial. El Una 22 semana es más. el parcial, ¿verdad? Claro, pero estamos diciendo que capaz lo pasamos al primero. Ah, pero claro, o sea, bueno, ya creo que deberíamos hablarlo todo porque ya está muy cerca de las No, mesas, no, creo. Háblenlo ustedes. Era una sugerencia, capaz que los complico más que los ayudo. Háblenlo entre ustedes y me lo comunican las delegadas, ¿sí? Y también hablen la fecha que quieren del práctico y me lo comunican. Del práctico, Doc, de Sí. búsqueda bibliográfica que vamos a hacer. Ah, perfecto, me parece buenísimo. Sí, El me parece práctico, muy bueno. chicos, implica que les voy a enseñar a hacer búsqueda bibliográfica con todos los buscadores que hay y ustedes después, que eso, no sé si hacerlo solos o de a dos, pasa que no sé si de a dos se están juntando, me parece que no sé si está bueno decir cosas de a dos. Ya lo vamos a ver. No quiero más de a dos porque ya si es de a tres hace todo uno. Tienen que hacer como un póster de algún trabajo científico que hayan buscado. Yo les voy a mostrar un póster de ejemplo, cómo lo resumen. Nada más. Que no es ese día, después me lo mandan. Pero la idea es que les sirva la herramienta. Bueno. Bueno, entonces ustedes me dicen si quieren cambiar el parcial. Cande, Sí. antes de empezar, dame 2 segunditos por el tema de garrapata que me habías preguntado. Un poco estuvimos, bueno, viendo cosas y a su vez un poco la casuística que uno tiene. Generalmente los brotes de babesia aparecen en otoño y los brotes de anaplasma aparecen un poco más tarde porque el periodo de incubación también es más largo. Eso lo encontramos entrado el invierno o a fines del invierno. ¿Por qué en el otoño? Porque en el verano, cuando la garrapata baja a hacer la ovodeposición en el suelo, necesita que el suelo tenga cierta humedad, porque los huevitos se deshidratan, por lo tanto las larvas nunca pueden emerger de cada huevo. Generalmente la ovipostura la hace contra la mata, no sé si creo que se acuerdan de forrajeras, vieron la grama rode, el bafel, el otro, el pasto, el grandote, me estoy acordando ahora. Panicum, el panicum, tiene matas grandes y contra la mata siempre hay una buena humedad y ahí es a donde lo coloca la garrapata. La larva emerge y empieza a trepar por las raíces y se va hacia las ramas, donde después la vaca pasa y cuando pasa se le prende al animal. Es un poco lo que es el ciclo, cómo se lo ve a campo, ¿no? Y si andan con una lupa en campo, en verano y se ponen a mirar las bases de las matas, donde hay mucha carga de garrapata, se encuentra. La garrapata pone 3.000 huevos, 3.000 a 5.000 huevos en cada postura. Son como racimitos de pequeñas pelotitas. Esas son las posturas que hace. No sé si vale eso, Cande, que me habías pedido. Básicamente, ¿en qué momento son? Por supuesto, era lo que hablábamos, que no entendíamos
que a uno le surge la duda de por qué no es en verano. No, porque necesita la humedad y el ciclo. O sea, generalmente ella en el verano intenso empieza recién a ponerse, o sea, se activa con el calor, vamos por parte. Entonces en la primavera comienza a caminar, a buscar el huésped, ¿se entiende? La que logró sobrevivir al invierno crudo y demás. Entonces empieza a activarse con temperatura por allá por fines de septiembre. Ahí empieza a buscar el huésped hasta que ella llega a adulta, copula en el propio animal, baja, coloca el huevo, todo se te pasó el verano, por eso un poco, o sea, parte del verano. Entonces, hasta que ella luego baja y hace la deposición y vuelve a estar la otra camada que es infectada, pues no todas las garrapatas están infectadas. Vos podés ver 1000 garrapatas en una vaca, pero ninguna está infectada de los eritrocitos contaminados. O sea que no necesariamente 1000 garrapatas, esta va a tener Babesia o anaplasma. Eso es, no es lógico, no es lógico pensarlo así. O puedes tener una alta carga de parásitos, ectoparásitos, pero que no están infectados, ¿no es cierto? Bueno, habrás hablado un poco de cómo se contamina cuando ella se infecta, se va al ovario, bueno, todo el tema. No sé si vale lo que más o menos querías que Sí, señor. hablara. Bueno. Una vez que era medio, no exponencial, pero va aumentando la carga de garrapatas. Cada vez hay más porque van replicando. Exacto. Por eso es importante por ahí de vez en cuando hacer un tratamiento sobre los animales para bajar la carga que anda en la población, ¿no? En realidad hay dos posturas, chicos. En realidad hay gente que necesita que su destete, que el que necesita inmunizar naturalmente, hay un potrero de todos los que tiene el campo, supongamos que tenga 8, hay uno que no se lo trata y que tiene una carga importante y generalmente es a donde va el destete por el lapso de un mes y medio, donde toman contacto con los parásitos, ¿no es cierto? Y ahí se preinmunizan en forma artificial o natural, digamos, natural más que artificial. Natural. Y después todo el resto del campo se hace un manejo bastante concreto donde andan generalmente las madres, los toros, las vaquillonas. Ese lote puntual se lo destina al ternero que sale del destete de 6 meses, entre 4 y 6 meses generalmente, y se los deja por un lapso de 45, 60 días a donde los tipos toman los anticuerpos de los parásitos que hay en ese sector. Doc, y el tema del manejo de la garrapata, de los baños, no sé si quiere hacer algún comentario. Sí, generalmente cuando un campo tiene alta carga, generalmente tratamos de bañar cada 9 días. ¿Por qué cada 9 días? Por el ciclo que ya lo habrán comentado. Si ustedes hacen los baños más extendidos, hay poblaciones que no las agarran, las vuelven a tomar en adultez, como el piojo en el perro. Si ustedes no hacen los baños cada 9 días, el que hoy es huevo no le hace nada el producto. Pero si ustedes extienden 20 días, ese ya se hizo adulto y volvió a colocar huevo y seguimos en un círculo vicioso. Mientras que cada 9 días, esta vuelta agarro adultos y a los 9 días agarro la larva, que era huevo y que ahora es larva, la termino tomando con el segundo baño a los 9 días. ¿Se entiende? Es un poco lo que pasa con el piojo. Si vos no bañas cada 9 días, el que hoy es huevo no le hace nada al producto, va a ser larva en unos próximos días. Si yo baño a los 9 días, esa larva también se liquida. Esa es la explicación un poco, el tema de los baños. Y después tenemos, cuando ustedes llevan a animales de zona sucia, ya habrán hablado del paralelo 32, demás, y tienen que ir a provincia de Buenos Aires, tienen que ir al sur de Córdoba, a La Pampa, aparte de Buenos Aires, ustedes deben producirse lo que se llama servicio requerido en el SENASA. ¿Qué es el servicio requerido? Yo voy a despachar una tropa, voy al SENASA, pido servicio requerido para despachar una tropa a Buenos Aires. Entonces, lo que le van a pedir es que los animales le hagan todos los baños, los tratamientos que corresponda, y cuando ustedes digan mis animales ya están libres de garrapata, ellos voltean el 20% de la tropa, y revisan que no tenga garrapata. Si no tiene garrapata, esos animales se cargan en ese momento o a lo sumo al otro día. Ellos van pasando por la 38, es uno de los baños precaucionales, se llama baño de línea, es un baño oficial que lo maneja el SENASA, se llama baño de línea. Ahí los vuelven a tirar todos al agua, ¿no es cierto?, con el producto, terminan de escurrir y se vuelven a cargar en el camión.
¿Qué puede pasar? Si el tipo que está ahí en el control de SENASA dice, yo los quiero revisar, lo que hace es, les revisa antes de bañarlos, no le encontró garrapata, los baña y carga. Les revisa antes de bañarlos y encuentra una garrapata en el 20% ese que él vuelve a revisar. Entonces, ¿qué hace? Los baña y les retiene la tropa por 72 horas. 72 horas hay que pagar la comida, la bebida, la atención de esos animales si el tipo le logró encontrar una garrapata a uno de los animales. O sea, por lo cual recomiendo que siempre cuando vamos a despachar animales de zona sucia, zona limpia, bañemos esa misma mañana, antes que, o sea, llega el SENASA, dice, no está perfecto para viajar, doy otro baño yo por cuenta mía, para asegurarme que el de línea no me esté macaneando. Vuelvo a bañar, espero que se sequen un poco y suben al camión y parten. En la línea vuelven a caer al agua, o sea, se los vuelve a echar al agua con la revisación que les digo. Ha pasado muchas veces, algunos medio atorrantones que están en esos baños de línea, le buscan el pelo al huevo. ¿Por qué? Porque ellos cobran muy bien esos 3 días que te retienen la tropa. Así que cuando está el camión ahí, ustedes tienen que llegar un rato antes o el dueño, porque si no, la vivada criolla acá en este país es que es la que mejor funciona. Te inventan 2 garrapatas y ahí quedaste preso 72 horas y meta ponga plata. ¿Se entiende? Bueno, esas son las cosas que por ahí quien le toque en su primera etapa ser administradores de campo de cría las tiene que conocer y bastante a todos estos reglamentos del SENASA, porque son bastante vericuetos los que hay para macanear, ¿no? Así que bueno, ese es un poco lo que tratamos de impulsar desde la materia, hacerles el camino más corto, digo siempre yo con la doctora Candelaria, lo que les decimos a veces como comentario es tratar de hacerles el camino más corto. Le cedo la palabra a copiloto. Profe, Bien, Doc. A ver, ¿alguna pregunta? Disculpe. con respecto a las garrapatas que se encuentran en las pasturas, a mí Sí. se me surge la duda si se le pueden subir al hombre, digamos. Sí, por hecho, a ver, Bueno. muy buena, es buenísima su pregunta, don, discúlpeme que lo llame por el, ¿cómo es su nombre? Ignacio. Ignacio. Vos sabés que yo he tenido picaduras severas, amigo. No me he muerto todavía y creo que todavía no tengo anaplasma ni babesia, pero capaz que en algún momento me agarre un grado de locura y me entre, ¿no? Pero bueno, he tenido una, por ejemplo, en la cabeza. Sentía que me picaba, digo, la puta que me pica la cabeza. Me hice revisar y tenía, vos sabés que ya se me la estaba metiendo en el cuero cabelludo, porque son chiquititas. Y después tuve otra a donde flexiona el codo de la parte interna, no del codo hacia afuera, sino adentro. Y la debo haber tenido como un mes. Vos viera, me quedó una roncha durante 1 año y medio. Después que la saqué, me quedó una roncha de 1 año y medio. Así que cuando vamos a estos campos, ¿eso por qué me pasaba? Dirías vos, Ignacio, que anda tocando las vacas. No, bueno, hago tacto, pero no, para mí no fue en el tacto. Yo me apoyo muchas veces en los alambres de los corrales. Y los alambres de los corrales y los postes de los corrales, les digo que la madre de las infectadas. Así que en 2 o 3 oportunidades he tenido la suerte o la desgracia, véanlo como quieran, de que me hayan picado las garrapatas. Y tengo un alumnito de ustedes, hoy colega de nuestro, que lo picó en el cuello, le inflamó los 2 ganglios retrofaringios. Estaba totalmente consternado el tipo. No, le digo, no te va a pasar nada, eso es porque vos no te has picado de chico. Nosotros que nos pican desde chicos ya estamos preinmunizados. Pero puede pasar eso, Ignacio, así que hay que tener cuidado. Sobre todo cuando sientes una picazón y te rasca y te pique, después un botoncito, este botoncito, bueno, mirá bien con la lupa, porque acuérdense que la larva cuando recién nace es ínfima, es como la cabeza de alfiler, capaz un poquito más. Entonces hay que estar muy atento con la vista. Buenísimo. Bueno, Muchas perfecto. gracias. Pero nadie se muere, Ignacio, ¿eh? Nadie se muere ni le pasa nada. Hay una enfermedad. En Norteamérica, la enfermedad Lyme, eso estaba por decir. En No, Norteamérica y hay una enfermedad que se llama la fiebre manchada. Murieron 3 niños en Jujuy con la fiebre manchada. Pero en otra oportunidad, en otro capítulo, digo yo siempre, en otro capítulo por esta misma canal, lo voy a comentar. Es un caso muy, muy lindo, muy lindo. Ese caso fue estudiado. Se mueren 3 hermanitos y mueren 2, uno le estuvo muy grave y su papá también enfermó. Los médicos, como hacía cuadro febril,
le mandaban, ya habían traído hasta antibióticos de Norteamérica, hasta que un médico argentino que estaba en Texas, Estados Unidos, estudiaba esta enfermedad, la fiebre manchada, de origen peruano, amigo de un argentino, le dice, loco, ¿sabe con qué tenés que tratar? Porque eso que vos me estás pasando, estamos hablando hace 20 años atrás, no había internet, no había fotos, no había nada. Me dice, lo que vos me estás planteando es algo que nosotros lo estudiamos acá, como ustedes estudian el mal de Chaga en la Argentina, aquí se llama fiebre manchada, lo transmite una garrapata por la picadura, y se trata con oxitetraciclina. Esto ya habían inventado hasta mezclas de antibióticos, y las criaturas se murieron 2. Hasta que llegó este dato, le pusieron oxitetraciclina, la mágica oxitetraciclina, la prehistórica oxitetraciclina, y se salvó el tercer niño y su padre. Eso fue en Jujuy. Comento eso porque creo que vale la pena que después googleen fiebre manchada transmitida por la garrapata. Buenísimo. Bien, Doc. Bueno, hoy, Doc, había faltado que terminemos con tripanosoma, o sea, con el complejo tristeza, esta nueva enfermedad, que es el tripanosoma, que se está empezando a incorporar porque empezó a haber casos en Argentina, ¿sí? Entonces no hay mucho, si había poca bibliografía de anaplasma y babesia, de tripanosoma hay menos. Yo me basé en algunas publicaciones que encontré, traté de que sean medianamente serias para hacer esto, lo que les voy a explicar ahora. Bueno, es una enfermedad que afecta a los humanos, a los animales domésticos, a los silvestres, y es causada por un protozoo del género Trypanosoma. Eso es lo que dijo recién el doctor nombró, ¿se acuerdan del mal de Chagas? Creo que acá lo puse. El mal de Chagas afecta a las personas, ¿sí? Eso me imagino que algo habrán visto. En los bovinos, el agente causal es el Trypanosoma vivax. Tiene, acá está, no sé si lo ven, sí, tiene una forma fina y alargada, mide entre 21 y 25 micras, y tiene una membrana ondulante, ahí adentro, y que termina en un flagelo libre, ¿sí? Lo cual le da mucha movilidad, ¿sí? Y lo que tiene es que no está dentro del eritrocito, sino que circula libre en sangre. Y esto es importante, esto vamos a repetir varias veces. En los frotis se lo ve cuando la parasitemia es elevada. Cuando la parasitemia o la carga del parásito es baja, yo no sé si ustedes están escuchando a mi hijo lo que llora, me desconcentro un poco, pero bueno. Es baja, yo hago un frotis y no lo detecto, por lo cual puedo tener un falso negativo, ¿sí? Si es por frotis. Bueno, esto es lo que dije, era un protozoo extracelular y no afecta el Trypanosoma vivax no afecta al hombre, ¿sí? Pero puede afectar, ni a las otras especies domésticas, ¿sí? Solo a los rumiantes. Este parásito sí requiere de insectos hematófagos para su transmisión, ¿sí? El Trypanosomas en general, a excepción de Trypanosoma equiperdum, que produce una enfermedad específica en el equino y puede ser de transmisión sexual, ¿sí? Que es la durina. Un concepto importante que vamos a ver es que los insectos hematófagos lo van a transmitir de manera mecánica, ¿sí? No hay un ciclo como en babesia dentro del vector del insecto. Bueno, esto era para que se acuerden que hay enfermedades que afectan al hombre, que es el mal de Chagas acá en nuestra zona, y en África hay otros 2 agentes, ¿sí? Enfermedad del sueño en África. Estas son enfermedades, puede producir, como ya dijimos, algunas enfermedades en los equinos y en rumiantes, vuelta el Trypanosoma vivax, ¿sí? Esta enfermedad llegó al continente americano a través de la adaptación por traer animales de África principalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Este Trypanosoma se adapta a nuevos vectores, ¿sí? Como la mosca brava y el tábano, ¿sí? Y en menor medida la mosca de los cuernos. O también, incluso,
el de modus rotundus, ¿sí? El murciélago. Sí. Cande, un cachito ahí, mientras vos, si quieres, míralo un poquito a los niños. Quiero hacer, Sí, ahí vengo, porque hay algo que está quiero hacer pasando ahí. Ya ven. unos comentarios. Este Trypanosomas equino ya está diagnosticado, incluso hubo un brote cuando yo estudiaba, había un brote en el hipódromo de Córdoba. Ustedes me dirán, pero ¿por qué tanto tiempo si usted se recibió casi en el 90? Bueno, ¿qué pasaba? Acá hay este país se caracteriza por la clandestinidad. El burrero es un hombre que vive en el submundo. Discúlpeme si alguno tiene parientes que andan en esas actividades, pero ellos son muy de lampa, ¿viste? Por ejemplo, ayer hablaba con un productor de mi zona que contó cómo lo hacen pasar a los caballos de Brasil a través de una lancha que montan, un pequeño tráiler arriba de una lancha tipo, y hacen pasar de a 2 caballos por vuelta a través del río Uruguay. Totalmente de clandestinos, ¿viste? Entonces, Brasil es endémica la tripanosomiasis, ¿no? Es endémica en vacas y en equinos, o sea, hay mucha casuística. Tal es así que conocí a una colega por allá por Formosa, que hoy tiene su magíster, lo está terminando su magíster en tripanosomas, porque Formosa también ya se está convirtiendo en zona endémica, o sea que viene bajando la enfermedad. Por lo tanto, por eso decidimos incorporarla este año. El año pasado fue el primer año que la incorporamos como enfermedad, digamos, como una enfermedad hematológica, ¿no? Si bien esta no está dentro del glóbulo rojo, pero bueno, tiene sus secuencias tipo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que ustedes, la generación de ustedes, capaz que tenga que convivir en mucho más casuística que nosotros, yo por lo menos que me estoy retirando ya un poco de la actividad. Así que les pido que a quien sea curioso, a quien le gusta hacer de esta parte de la veterinaria, una de las más sacrificadas, trabajar con grandes animales, vivimos mucho tiempo fuera de casa y a su vez recorremos muchísimos kilómetros, con lo que significa la ruta hoy en día para todos. Así que bueno, hecha esas salvedades, le vamos a ceder de nuevo a Candelaria si es que ya está en posición. ¿Listo? Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Quién dice que no queremos volver a la... Yo me quiero ir de esta casa, por Dios. No se puede trabajar así. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Tengo mellicitos de 1 año. Y en este momento, porque va a pasar, tengo a mi hija durmiendo acá al lado de 5. En algún momento se va a despertar y va a hablar. Pero bueno, es lo que hay. Bueno. Mal de cadera no es la rabia. ¿Cómo, Pato? Mal de cadera no le dicen a la rabia en el caballo. Sí, también hay otras patologías que producen un mal de cadera en el caballo, ¿no? Incluso puede haber algún golpe traumático también que puede llegar a afectar la columna y va a decir, este mal de cadera. Claro, por síntomas, nomás. Claro, o sea, mal de cadera es como decir vaca caída. Entonces calcio. Vaca caída te puedo hablar 2 mañanas seguidas, te puedo hablar de vaca caída. O sea, Pato es un signo, o sea, está bien. Yo en el siglo, más la anamnesis exhaustiva, más las preguntas, las vacunas que tiene colocada el caballo, que no tiene zona de modus rotundus, ¿me entiendes? O sea, tienes que juntar un montón de piolines sueltos para decir mal de cadera, este mal de cadera es por rabia. ¿Se entiende? En línea general es cierto, y te doy un dato más, vos que sos tan curioso. Últimamente, el aislamiento, para confirmar el aislamiento del virus de la rabia, se está haciendo de médula. Cuando hablamos de 3 años atrás o 5 años atrás, nadie habló de médula. Ahora se lo está encontrando en médula, cuando clásicamente lo encontrábamos en cerebelo. ¿Está? O encéfalo. ¿Se entiende? O sea, las cosas van mutando porque Pato, lo que va pasando con ustedes, que va a ser vertiginoso lo que le va a pasar, es que las técnicas diagnósticas cada vez las hacemos más específicas y cada vez las hacemos más finas para descubrir cosas. El PCR,
El PCR hoy no se discute en ninguna parte del mundo. Hace 10 años atrás capaz que decíamos, no, que podía tener esto. Hoy hay PCR en tiempo real. O sea, fíjense ustedes hasta dónde estamos parados. Es increíble. El otro día llevo que me hagan un análisis de sangre rápido en un laboratorio de humanos en el pueblo y en 40 minutos había evacuado la duda que tenía. Eso, pensarlo eso 20 años atrás, y era todo un tema, ¿no? No sé qué diría Candelaria, pero creo que hoy ella que está dentro de un laboratorio le debe impresionar, compran el aparato hoy, esto es lo último, doctor, y la veo dentro de 2 años y dice, no, ese ya lo archivamos, está ahí con tela araña, ahora tenemos este otro, porque es vertiginoso Sí. cómo avanza, ¿estamos? Bueno, le cedo. Sí. Bueno, de hecho la vacuna ya lo hablamos, ya lo deben saber, pero la vacuna del coronavirus en un año, y es la primera vacuna ARN, varias de las vacunas, no todas. Es la primera vez que se hace una vacuna ARN, eso es muy novedoso. Bueno, entonces, desde África viene y ya está descrita en Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, afectando a bovinos domésticos, ovejas, cabras y búfalos. Y en Argentina ya se están empezando a ver casos, ¿sí? Es reconocido por primera vez en 2006 en Formosa, ocasionando muertes, ¿sí? En bovinos y búfalos. Desde entonces se está dispersando a otras provincias. En Santiago hay, bueno, de a poco se va dispersando, ¿sí? La transmisión, como dijimos, es mecánica y directa, de animal a animal, ¿sí? Y para que sea posible requiere que el insecto haya picado y picado al animal susceptible hasta en 15 minutos, ¿sí? ¿Para qué? Por la coagulación de la sangre en la probóscide, ¿sí? Hay También un puede ser... dato, disculpa, Candy, ahí antes que avances. Esto estuve hablando con colegas que han trabajado con esto. Uno de los reservorios, porque él prácticamente no la sufre a la enfermedad, es el búfalo. Así que donde hubo convivencia de búfalos con bovinos, abran bien los ojos con el tema tripanosomiasis, porque el búfalo tiene una resistencia bastante fuerte a tripanosoma y te actúa como reservorio, por lo que está comentando ahora. Sí, eso, por eso lo estoy acotando, porque me lo dijo un colega, me dice, tené cuidado, porque acá el problema, buscamos la vaca, y resulta que hay búfalos que el tipo tiene ahí, y no se te ocurre pegarle una sacada de sangre para ver qué es lo que pasa, y son ellos el reservorio. Y se está expandiendo, ¿no?, la utilización de búfalos, ¿puede ser? ¿Cómo? Se está expandiendo la utilización de búfalos. Sí, porque es un animal muy rústico, es un animal que es para gourmet, o sea, teniendo 20 o 30 no jodemos a nadie en el mercado y el gourmet tiene la carne que quiere. Es un poco medio una boutique de la carne, digamos, ¿no? Claro. Bien. Bueno, entonces por iatrogenia también, sí, es importante eso. Bueno, dijimos que la transmisión es estrictamente mecánica. Está como con mucho texto, que en realidad no es lo ideal, pero como no hay bibliografía, es como que me pareció más fácil para que ustedes estudien. No es lindo a la vista, no debería ser así el Power, pero bueno, lo dejé así. Ustedes tienen un poquito más de texto, yo ahora lo limpio un poquito, pero para que, no sé, les sirva más para estudiar, ¿sí? ¿Cómo se da? Generalmente se da en brotes episóticos, ¿sí? Y lo que tiene es que lo que hay principalmente es un contexto enzótico subclínico, ¿sí? Es como que los animales lo tienen, por así decirlo, y lo que tiene es que no les genera inmunidad de por vida, ¿sí? Entonces se contagia por ejemplo, un campo que no tenía esta enfermedad. Se contagia, tengo un brote, los animales montan una respuesta inmune, disminuye la carga en esos animales, pero no se curan, ¿sí? Queda una carga baja de este protozoo en los animales, y cuando va disminuyendo la respuesta inmune, vuelve el protozoo a replicarse y a generar enfermedad, ¿sí? Y aparte de eso, cuando hay alta carga, se empieza a transmitir a otros. Entonces yo voy a tener varios brotes, ¿sí? Dentro del episódicos, podría decirse, ¿sí? Dentro de un contexto enzótico subclínico. ¿Se entiende eso? Y entonces cuando está al principio yo tengo el brote y después aumenta el título de anticuerpos, el protozoo disminuye su carga. Entonces ahí es donde la detección en el torrente sanguíneo
debido a las bajas parasitemias, es difícil y puedo tener los falsos negativos, ¿sí? Y esto es por qué baja la parasitemia, producto, como dije, del control inmunitario, ¿sí? Y a veces de los tratamientos también. Pero el tema es que el animal, a diferencia de las otras dos enfermedades, no se inmuniza de por vida, si se enferma de ternero. Por lo menos lo reportado hasta ahora, ¿sí? Esto es importante. Sí. Pero el sistema inmune lo logra eliminar completamente al parásito y después se vuelve a infectar, ¿o no? Nunca lo elimina. No. Disminuye la carga de la parasitemia, ¿sí? Claro, pero no lo elimina, digamos. Queda ahí. No, el problema, sí. Gracias. Entonces, de nada. Como es más o menos eso, acá también se explica, los 30 primeros meses post-infección corresponde después del brote, ¿sí? Voy a tener parasitemia detectable y empieza a bajar, pasa a ser intermitente, y la prevalencia serológica, o sea, el título de anticuerpos va a tener un pico 10 meses post-infección, ¿sí? Que es también en este momento, o sea, donde puedo tener signos clínicos en los primeros 10 meses, ¿sí? Y voy a tener el máximo título de anticuerpos. Después, entre los 30 y los 63 meses, estamos hablando ya, son 4 años, 3 años, ¿no? ¿No? ¿Más o menos? Sí, 3 años. Disculpa, Candy, estaba hablando con un empleado por unos movimientos de Hacienda. 4 o 5 años, o sea, estamos hablando de 63 meses son, ¿quién hace la cuenta? ¿Cuántos años? 24 son 2 años, 48 son 4 años, y sí, son 6 años, 5 años más o menos. Bueno. 5, sí, más o menos. Pero fíjense hasta dónde puedo tener otro brote, ¿sí? Hasta habla de hasta 63 meses, 60 meses. Meses, ¿sí? me hablas, años, te escuché yo. Meses, 63 no. 63 meses. Pueden Bien. ser 4 años. 4 años, sí, ok, 4 años. Pueden ser 4 años, sí, tal cual. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les digo. Esto es un periodo interepisótico subclínico, ¿sí? Con parasitemias indetectables y va disminuyendo el título de anticuerpos, hasta que también sea un título que uno lo considera que no es, no curativo, esa es la palabra, pero no es, que no sería, uno, bien, el punto de corte lo considera como no detectable o que no genera inmunidad, por así decirlo, ¿sí? Así Los anticuerpos sí. van bajando. Bien, a los 63 meses post-infección en adelante, más o menos, empieza el nuevo periodo episótico, porque ya el título de anticuerpos bajó de una manera que no protege al animal, ¿sí? Y yo seguía teniendo una parasitemia, ¿sí? Aunque indetectable, está ahí presente, entonces empieza a replicarse, ¿sí? Entonces, empieza a replicarse y empiezo a tener presencia de casos clínicos, porque empieza a replicarse y también eso permite que se contagie, ¿sí? Ahí sí, cuando la parasitemia es elevada, cuando el insecto hematófago se alimenta, lo puede transmitir, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, creo que quedó claro. Sí, ¿No hay perfecto. preguntas? Avanzamos, si no, me interrumpen. Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Ah, sí. Bien. Entonces, yo tengo un brote, siempre es más fácil pensar en un brote inicial, ¿no? Sí. A partir de que empieza a tenerle los 30 primeros meses después de la infección, es el periodo que se le considera como episótico, o sea, yo tengo el brote, por así pensarlo, con parasitemias, o sea, la carga de estos tripanosomas en sangre es detectable, ¿sí? Al principio es elevada y empieza a bajar, pero todavía sigue siendo detectable hasta que empieza a bajar, ¿sí? Y como yo tuve el brote, voy a tener un título de anticuerpos elevado, ¿sí? Que el mayor, el pico de los anticuerpos es 10 meses post-infección, ¿sí? Y en este momento también, como yo tuve el brote, voy a tener la fase con signos clínicos. Pasados estos 30 primeros meses, que estamos hablando de 30 meses, son 2 años, ¿sí? O sea, yo como que si tengo el brote lo puedo llegar a tener este problema 2 años. O sea, eso es lo que está diciendo. 30 meses, 2 años y medio. 2 años y medio, 30 meses. Yo puedo, o sea, es el momento donde yo tuve un brote y yo después puedo seguir encontrando, si no lo trato, animales con
animales con parasitemia elevada y con título de anticuerpos, ¿sí? Pasado este tiempo, empieza a llegar un momento donde yo tengo un periodo interepisótico subclínico, ¿sí? Lo que significa que es subclínico, quédense con eso. Interepisótico es entre brotes, ¿sí? Si quieren pensarlo así. Entre los 30 y los 63 meses estoy entre dos brotes. Pero ¿qué es lo que tiene? Los animales no es que se inmunizaron y ya no, como recién preguntaban, no tienen más el parásito. Lo tienen, pero si yo le hago un frotis va a ser casi indetectable, ¿sí? Pero está en muy baja carga, pero está en los animales. Y acá ya el descenso de la inmunidad es mucho más marcado, fue gradual, ¿sí? Pero ya es casi, también les diría que no lo protege al animal, ese título, esos anticuerpos que tiene, ¿sí? Es como que la memoria no es de por vida y empieza a disminuir. Entonces, pasados los más o menos 63 meses, luego de esta primera infección, empieza a tener otro brote. Si yo puedo tener otro brote, ¿por qué? Porque el título de anticuerpos era tan bajo que como no lo protege al animal, y yo tenía una carga que todavía tenía de parásitos, empiezan a replicarse, ¿sí? Y ese animal puede enfermar y a su vez, cuando los insectos hematófagos lo pican, enfermar a otros animales, entonces por eso es que yo tengo un brote nuevamente, ¿sí? Lo que significa que si yo tuve un brote y lo manejé, no significa que esto es de por vida y esos animales ya están inmunizados. Yo puedo volver a tener brotes y es de esperar que tengan más brotes, ¿sí? A futuro. Bueno, ¿cómo es la patogenia de este parásito? Se multiplica por fisión binaria, ¿sí? En el donde picaron primero, y de ahí va por capilares linfáticos a los nódulos linfáticos y a sangre. Lupi, mi amor, estoy en clase. ¿Querés ir abajo? Yo estoy trabajando, ¿verdad? Bueno. Luego de ahí viaja por capilares linfáticos a los nódulos linfáticos y dijimos al torrente sanguíneo, donde continúa en sangre su multiplicación, ¿sí? Esa multiplicación a gran escala, piénsenlo ya, produce anemia, ¿sí? Porque produce hemólisis, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, y puede afectar órganos como vaso, hígado, pulmón, cerebro, corazón e intestino. No describo mejor la patogenia porque no la encontré, ¿sí? Como una enfermedad medio nueva y no encontré mucho más bibliografía, ¿sí? Los daños que causa se deben a la utilización de, obviamente, produce hemólisis y utiliza los nutrientes que hay en sangre, como el hierro y otras cosas, para replicarse, ¿sí? Y produce sustancias tóxicas también, ¿sí? Que pueden llevar a la coagulación intravascular diseminada, a la trombocitopenia, ¿sí? A todo esto. Bien, los signos clínicos tienen un periodo de incubación bastante variable, entre 9 a 60 días. Esto es de casuística que encontré, ¿sí? En vacas lecheras, los signos que se observaron fueron, esto es como de un reporte de caso, aborto, obviamente el aborto es por la fiebre y por, no porque vaya a afectar al feto, ¿sí? Sino por el cuadro que le genera a la madre. Marca disminución de la producción láctea, temperatura elevada, ¿sí? Anemia, leve ictericia, diarrea, debilidad, pérdida de la condición corporal, y edema en los párpados, irritabilidad, que a veces puede ser por la hipoxia, y queratitis, ¿sí? Y esto es muy importante, uno de los principales signos es la pérdida de peso y la tristeza o el letargo, ¿sí? Y también la fiebre y la anemia. Entonces es muy parecido el cuadro a Babesia y anaplasma, ¿sí? Por eso hay que incorporarlo ya en el complejo tristeza. Más que nada, yo creería que ahí, si tuviéramos que pensar en un caso por ahí, chicos, pensaría más en anaplasma, que es un poco, esto es más bien de tendencia crónica. La babesia es muy aguda, es muy típica, es una fiebre muy intensa, el animal está totalmente deprimido, generalmente está caído también, así que yo más lo asociaría con una anaplasmosis en el caso. Y hay unos reportes que se ven en el canal YouTube para quien quiera ver animales con anaplasma, o sea, las filmaciones hoy con esta tecnología permite tener el concepto de lo que decía acá la doctora Candelaria, que pierden peso, que dan miedo, ¿no? Es un esqueleto que camina con cuero. Es lo que he estado viendo en el canal YouTube
tiempo pasado, cuando estábamos sospechando de un brote acá en Santiago del Estero, estuvimos indagando bastante sobre esta enfermedad junto con otro colega, y la verdad que no te das cuenta en una primera etapa de la tripanosomiasis clínicamente. Ya cuando vos ves que empieza a perder peso, que el animal sale de sus hábitos normales, es como que le empezás a echar el ojo. Y de esa echada de ojo a esa pérdida masiva de peso pasan una semana, 10 días. Y realmente, como dice la doctora, llama la atención ese animal, ¿no? Ahora, el aborto que se dio en esas vacas lecheras es porque la fiebre es sostenida, y acuérdense que el feto vive en un medio líquido. Y si vos tienes 37, 39,5 en la vaca, generalmente en ese medio líquido hay 40. Y un ternero con 40 grados sostenidos en ese medio líquido, lo más probable es que sus metabolismos se paralicen, dejen de funcionar, y por eso mueran los tejidos, genere las exotoxinas, todo que genera un feto en ese estado y se produzca el aborto. Sí. Así que bueno, le doy el paso. Bien, Doc, acá es justo lo que está diciendo, para mostrarlo que en la forma crónica es muy importante también que se observe un bajo recuento de leucocitos. Por lo tanto, hay un estado de inmunosupresión, o sea, no solo disminuye el título de anticuerpos contra esta enfermedad, sino que hay una inmunosupresión, ¿sí? Lo que lo hace más susceptible a otras enfermedades. Y este tipo de vaca, como lo que acabo de decir, que generalmente abortó o está vacía, presenta una muy baja condición corporal, escasa producción de leche, o a veces se seca y termina siendo descartada del rodeo, ¿sí? Por su incierta recuperación. Por ahí, sin saberlo, ya son animales que se los descarta por la pérdida de peso. Y bueno, en este caso era un tambo, entonces, de producción láctea. Eso me parece importante, recalcarlo justo con lo que dijo el doctor. Sí, es tal cual, así como vos dices ahí, así es como se lo ve. Así que bueno. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con muestras de sangre con anticoagulante, ¿sí? Primero se puede hacer el frotis grueso o gota gruesa, ¿sí? O gota El pelo a fresca. la leche, siempre digo, vamos de lo más grueso a lo más sencillo, de lo más grueso. Se cortó. ¿Ustedes me escuchan a mí, chicos? ¿Cuándo viene la... Sí, profe, sí la escuchamos. Al profesor Vicio no. Sí, al doctor Vicio no, ¿y a mí sí? Claro, exacto. Bien, perfecto. Entonces, esto sería para hacer el frotis grueso, ¿sí? Es una técnica de gota gruesa que se lo colorea y se trata de observar el parásito, ¿sí? El hemoparásito. Y si no, también se puede hacer la prueba, no sé si saben lo que es un microcapilar, que es la prueba de Hu. Es como un tubito muy, muy, muy chiquitito que se carga, ¿sí? Con sangre, se carga, se cierra una punta, se lo centrifuga y se va separando, ¿sí? El suero queda como una parte grasa y los glóbulos rojos. En esa parte grasa se puede observar los parásitos. Esto se hace con las microfilarias también, en el microscopio, ¿sí? Pero acuérdense de esto, que el resultado sea negativo no significa que el animal no esté infectado. ¿Se acuerdan? Puede ser que la presencia de los parásitos es tan baja que no es detectable, ¿sí? Por lo tanto, lo más indicado sería el PCR. ¿Sí? Eso es importante. Acuérdense que yo venía hablando que puedo tener falsos negativos en este tipo de técnica. No así PCR. PCR ya es otro cantar, ¿sí? Lo bueno de esta pandemia es que todo el mundo ahora sabe lo que es la PCR. Todo el mundo. Bien. Esto sería lo que encontré en un laboratorio que se le pueden remitir estas muestras. Como les digo, hay poca bibliografía, entonces me agarré más o menos de lo que fui encontrando. Acuérdense, dijimos observación microscópica por los extendidos y PCR, ¿sí? La muestra recomendada es sangre total con anticoagulante o puede hacerse una biopsia de ganglio linfático porque dijimos que inicialmente replican el ganglio, ¿sí? Bueno, esto cómo puede ser la muestra y el plazo de entrega. Tratamiento, bueno, acuérdense que nosotros no tomamos tratamientos, pero acá se los dejo, ¿sí? Más o menos, pero bueno, llegar a la alcura es muy difícil, todo esto todavía no está súper puesto a punto y como dijimos, tenemos el problema que es muy difícil de que el animal cure.
Déjenme ver si Domingo no sé qué le habrá pasado. Bueno, no sé nada de Domingo. Seguimos, entonces ya volverá. Esto es lo que les quería decir más o menos con el tratamiento, que de animales que tuvieron un brote y que se las trató con deminacene. Se observó que disminuyó o cesó la presencia de casos, pero vuelve a haber un brote. Más o menos eso es lo que quiere decir, ¿sí? Como que la inmunidad, es lo que les decía, cuando baja la inmunidad puedo tener otros brotes, ¿sí? Lo voy resumiendo. Bueno, como conclusión, la variedad de signos clínicos hay una variedad de signos clínicos que pueden confundir al diagnóstico, ¿sí? Con las otras enfermedades. Por eso es importante el laboratorio y acuérdense de los falsos negativos en el laboratorio y en los extendidos, ¿sí? El cambio climático eso también llevó a la pérdida de estacionalidad de estas hemoparasitosis. También ahí hace tanto calor que a veces, como este no es de la garrapata, sino de vectores hematófagos que están solo cuando hay calor, puede hacer que esto sea más continuo, ¿sí? Y esto estamos hablando en realidad de las 3 enfermedades, ¿sí? Esto sería más que nada para anaplasma y para tripanosoma, y esto es importante en cuanto a las garrapatas, que ya no es solo en zonas endémicas. A veces pasa también que cuando vienen animales de zona sucia a zona limpia, si no fue una correcta desgarrapatización, puedo tener, y se han encontrado casos de babesia en zonas limpias, ¿sí? Y bueno, las pérdidas económicas que produce y productivas, ¿sí? Son muy importantes. Por eso es importante el manejo de estas enfermedades. Acuérdense de mi pobre tío, si quieren. Bien. Deberíamos seguir con aftosa, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo se hace el manejo de los animales que nosotros hemos detectado con tripanosoma? ¿Lo tenemos que eliminar porque seguro va a dar un rebrote en un par de años? ¿O cómo sería, digamos? ¿Está el doctor, volvió? Sí. Sí, acá estoy. Vos sabés que tengo muy poca experiencia en cuanto a tripanosomiasis, cuál es el recurso que hay para controlarla, la enfermedad, y te digo más, tengo muy poco leído sobre esto, así que eso motiva de que en la próxima clase me lo preguntes y te lo esté evacuando. La verdad que incluso estuve en un congreso con una chica como esta de Formosa que hizo toda la tesis y siempre tengo su correo, así que vamos a preguntarle, pero yo creo que esto tiene un tratamiento con algunos protozoarios, ¿viste? Creería, ¿no? La verdad que tratamiento no le... Hay un tratamiento, ¿Sí? pero ¿Cuál? lo que encontré es que puede producir rebrotes a futuro, o sea, porque es difícil que lo elimine 100% del animal. Por eso está Ajá. preguntando él eso. Y no, bueno, en ese caso, si vos empiezas a convivir con la enfermedad, y yo no sé si no te conviene hacer un serológico, ¿no es cierto?, a todos, y decir, bueno, el grupo positivo lo manejo en un sector hasta que pueda ver qué otra posibilidad tengo, ¿no? Es lo que yo haría, porque vos decir, tener todo mezclado, limpios y sucios, voy a terminar con todo sucio, y con la alta probabilidad de que tenga brotes endémicos, ¿no? Entonces, lo que tendrías que plantear es, bueno, a ver, yo hago un serológico, todo lo que me da negativo lo manejo por un canal y lo positivo por otro. Todo depende de las cantidades. Si te salieron 5 positivos de 500, los elimino. Si te sale de 500, te salen 300 y lo más probable que tengas que directamente manejarte con sucios y limpios, ¿no? De todas formas, es una enfermedad que acá en Argentina todavía le queda mucho recorrido para la investigación y mucho recorrido para las medidas que se pudieran tomar, ¿no? Creería que debe haber algún tratamiento que no lo estamos teniendo claro en cuanto a tratar de que esos animales vuelvan a la normalidad. Capaz que la técnica, no sé quién es el que preguntó. Bien, Ignacio. Un poco capaz que la técnica futuro sea, hago un tratamiento corto,
descanso 40, 50 días, vuelvo a hacer el tratamiento y en varios tratamientos creería yo que con 3 o 4 tratamientos, haciendo el espacio esporádico ese de 45, 60 días en el medio, voy liquidando las nuevas generaciones de tripanosoma, ¿no? Me parece, no sé, pero te lo voy a averiguar. Tengo un caso, hemos estado debatiendo un caso con un colega y la verdad que después yo ya no lo seguí. Esa es la idea. ¿Mm? Buenísimo. Es Muchas gracias. el fármaco que se usa. ¿Cómo se llama, disculpa? Timinacene. Ah, el diaminocene, sí, pero el diaminocene y el imidocard. El diaminocene deja memoria cuando vos tratas animales de problemas de anaplasma y babesia, y el imisol es como un esterilizante, es mucho más profundo, es de origen australiano, ¿no? Es de origen australiano y en un caso de brotes importantes, de muertes por babesia o anaplasma, generalmente le mandamos subcutáneo imisol. Midocard es la droga. Midocard, sí. Imisol es el nombre comercial, perdón. Bien. Bien, bien. ¿Vale? La oxitetra no actúa contra tripanosoma. Así que yo creo que... ¿Cómo? La oxitetraciclina esa no actúa contra tripanosoma. Creería que no. Creería que no. Sí. Pero bueno, ahora lo chequeamos cuando... Porque me queda una duda de anaplasma a mí. Sí, decime. Se me cae el internet. Sí. De los análisis que dice que da Hola, hola. oligocitetra. Sí, sí. Lo escucho entrecortado, Domingo, pero bueno, mi pregunta era que en la clase pasada dijo que causa la oligocitemia y dijo como Sí. que eran los glóbulos rojos de distinto tamaño y eso no es anisocitosis. Eso ya es sí, como al final, pero oligo es como, sí, disminuido o un poco variable, no tanto, pero sí. O sea, puede ser óligo Hola, o hola. aniso, digamos. Anisocitosis ya es como una fase más avanzada, ¿sí? Oh, sí, se lo escucha medio cortado, pero se lo escucha. Cuando está, se lo escucha. Doc. Yo no lo veo si entra o sale, porque estoy viendo solo la pantalla. Bueno, ya entrará. Bueno, sigamos y pobre Domingo, esto me tiene harta la conectividad, pero bueno. Sí. Bien. Vamos a empezar con aftosa. ¿Saben algo de aftosa? ¿Alguien sabe algo? Que causa aftas. ¿Nada saben? ¿Alguno lo escuchó? Mira, acá estoy buscando, porque yo no soy una persona orgullosa, creo. Y tenés razón que yo les di mal, me mezclé con la definición, ¿sí? Oligocitosis es disminución del número de elementos celulares, ¿sí? Ahí me enredé yo. Con la anisocitosis, que ya es cuando... La anisocitosis sí es como al final, que ya es como que sí la tenés en anaplasma, ¿te acuerdas cuando dice cuando es aplásica A regenerativa? Sí. O sea, tenés esta... Lo que pasa es que cuando empieza a mandar las formas inmaduras, son un poco más grandes, ¿sí? O sea, son los reticulocitos. Tenés el... Sí, entonces pensemos así, vos tenés primero inicialmente, bueno, tiene un ciclo, ya saben, los eritrocitos y empieza a mandar eritrocitos. Cuando empieza a haber más hemólisis, bueno, en este caso no es hemólisis, el que ¿se acuerdan que se adhieren? Estoy mareando. Bueno, disminuyen los glóbulos rojos, pues tenemos anemia, ¿sí? Sí. Empieza a mandar los reticulocitos, que ahí en realidad son más grandes. Cuando va sigue este problema de anemia, empieza a tener la oligocitemia, ¿sí? Que son, como vos decís, más, de menor número, ¿sí?
y creo que incluso, no sé si no son más pequeños, ¿sí? Los eritrocitos que salen a circulación. Después tenés la anisocitosis, que como decir que ya empieza a mandar lo que venga y empiezan a tener como diferentes tamaños, empieza a ser muy irregular, ¿sí? Y después tenés el estadio ya de aplásica arregenerativa. Aplásica arregenerativa es que ya no funciona más la médula ósea y es arregenerativa. Si vos curás, eliminás el agente causal, ya la médula ósea se colapsa. Va a quedar ¿sí? igual, digamos. No, ya no produce más glóbulos rojos. Murió. Es como que murió la médula ósea, por así decirlo, ¿sí? Tenés razón. Disculpen, chicos, ahí me enredé yo. Bien, profe, y última pregunta, contra el tripanosoma no hay vacuna, ¿verdad? No, todavía no. Es muy experimental todo, sobre todo acá. No la hicieron. Yo supongo, yo sí sé que INTA del NEA, en el NEA y te diría que incluso en Santiago se trabaja mucho con tristeza, hay mucha gente trabajando y como dijo el doctor en Formosa, ya están trabajando mucho con tripanosoma, pero hoy en día no hay vacuna. No, Bien, gracias. de nada. O sea, cuando uno habla de complejo tristeza, para que les quede claro, técnicamente no incluye tripanosoma, ¿sí? El complejo tristeza hoy en día sigue siendo anaplasma babesia, pero debería incluirlo porque vieron lo parecido que es la sintomatología y ya hay en Argentina, entonces yo creo que en cualquier momento se va a empezar a hablar de las tres en conjunto cuando hablas de tristeza. Bueno, en cuanto a fiebre aftosa, ¿alguna otra pregunta? No hay drama, ¿eh? ¿No? Bueno. Si alguno escribió pregunta, como yo no veo, si otro alumno la quiere leer, mejor. Yo no los puedo ver. Bien, aftosa. Hola. Hola, Doc. Volvió. Uf. Encima el doctor hace un esfuerzo en ir a lugares con señal. A veces vuelve de trancas, vuelve a la ciudad para poder conectarse, así que qué bajón. Bien. La aftosa, la sinónimo de fiebre aftosa, glosopeda. Ahí tienen esto sirve como recordatorio de la enfermedad. Glosa porque afecta la boca y principalmente los pies, ¿sí? Las patas en realidad, el espacio interdigital. Y afta episótica, ¿sí? Son sinónimos. Esta enfermedad es muy, muy importante, es de denuncia obligatoria, pero no es zoonosis, ¿sí? Eso es importante a diferencia de tuberculosis y brucelosis. Entonces, digamos, ¿por qué es tan importante? Es denuncia obligatoria. Si hay un brote de aftosa, que acá no hay desde 1990 y algo, creo que 2003 creo que fue el último brote. ¿Por qué es tan importante? Si hay un brote de aftosa, si el país tiene aftosa, no se puede exportar más, y el tema radica en lo contagiosa que es esta enfermedad, ¿sí? Si bien no afecta al hombre, al ser tan contagiosa, y los animales generalmente no mueren, pero les produce como les afecta las patas y sobre todo la boca, el animal no se alimenta. Entonces la pérdida de peso y la pérdida productiva también en leche, pues puede afectar las mamas, es descomunal. Por eso es tan importante, ¿sí? Entonces acuérdense de eso, porque es pregunta de examen, y el que contesta que sí, ya está desaprobado. Si nosotros le preguntamos, ¿es zoonosis? No es zoonosis. ¿Por qué es denuncia obligatoria? Porque es muy contagiosa, ¿sí? Y produce una pérdida de peso porque el animal no se alimenta muy, muy marcada, ¿sí? Bueno, es una enfermedad infecciosa porque la produce un virus altamente contagiosa, como dije, vírica aguda, febril, que afecta a biungulados, que serían rumiantes y porcinos, ¿sí? Y lo que causa son lesiones vesiculares en la boca, en el canal digestivo puede ser, en los pezones y los espacios interdigitales, ¿sí? Como les dije, de las patas. Puede llegar a producir degeneración hialina en el músculo cardíaco y estriado, que eso generalmente se da, si se ve en terneros, ¿sí? Pero es como más raro. Y acuérdense, no es zoonosis. El virus es un aftovirus de la familia Picornaviridae y hay muchos serotipos, ¿sí? 7 serotipos. Es resistente a la desecación y a bajas temperaturas y humedad y es sensible a la luz solar, ¿sí? Y al pH ácido.
Afecta, como dijimos, los bioungulados y la morbilidad, miren lo que contagiosa que es. Cuando hay un brote es del 100%, pero la mortalidad es de un 2%, pudiendo llegar a un 50% en terneros si tienen esta degeneración de músculo, ¿sí? Hoy en día, Argentina, ya vamos a hablar después de la parte legal, es libre de aftosa con vacunación, ¿sí? Lo que significa que hay que vacunar de manera obligatoria aftosa en una parte del país. Hay otra parte que es libre sin vacunación. Es como que Argentina está dividida en dos, ¿sí? Esta enfermedad es de denuncia obligatoria, como les dije. Es de distribución mundial, aunque algunos países que están ahí la erradicaron, ¿sí? En Argentina hay una zona que les dije, como les dije, que es libre sin vacunación, que es a partir del paralelo 42 de la Patagonia, que acá se lo ve, ¿sí? La zona amarilla y después se incorpora esta zona verde es libre sin vacunación. Esto es lo que ustedes generalmente se mezclan con la zona libre y sucia de garrapata. No es lo mismo, el punto de corte no es el mismo, ¿sí? Y generalmente la Patagonia es porque por el clima el virus no resiste a esas temperaturas tan bajas y por suerte no replica, ¿sí? No contagia tanto, ¿sí? Entonces esto generalmente se lo mezclan, traten de acordarse de esto cuando estudian, con la zona libre y sucia de garrapata. El punto, el paralelo 42, el otro era el 33, ¿sí? No es lo mismo. Bueno, la transmisión generalmente es indirecta en alimentos, agua, instalaciones, ropa, manos, vehículos. Las personas, los vehículos, incluso el agua, le estamos hablando de ríos a veces, ¿sí? Permiten la transmisión, ¿sí? La presencia de foco está relacionada también con la época de destetre y recría, porque son épocas de mucho estrés que permiten la replicación también, ¿sí? Favorecen que los animales que se contagian enfermen. La transmisión podría ser, dijimos que generalmente es indirecta, pero si fuera directa es por vía respiratoria, oral o incluso intrauterina, ¿sí? Los animales enfermos eliminan el virus por saliva, lágrimas, orina, casi todas las secreciones y excreciones, ¿sí? Hay un elemento que también es muy importante, es la tierra y el polen. Tienen Sí. capacidades para llevar el virus hasta 7, 8 o 10 kilómetros de un foco, ¿no? Eso Sí. ténganlo en cuenta, nos pasa mucho en la zona de Córdoba, La Pampa, donde el viento agarra velocidades más que importantes y la tierra que levantan de los digamos, del suelo arado y todo eso, tiene una gran capacidad de transporte del virus, ¿no? O sea, no solo nos centremos en un agua, una cosa así, o en ropa, etcétera, sino que también la tierra y el polen son buenos vehículos para llevarlo y transportarlo al virus, ¿no? Doc, ahora que está, como va y viene en su conexión, ¿quiere contar su experiencia de cuando vio, bueno, cuando acá hubo el último brote? El último brote lo vi en el año 76, entre el 76 y el 78, no me acuerdo bien, vos sabés. Pero eso fue de una gente que trajo unas vacas de la provincia de Buenos Aires. Esas vacas de la provincia de Buenos Aires tomaban agua en un río que es el abastecedor del agua de riego para todo el departamento Trancas. Eso es, digamos, en la zona de Salta estaba este grupo de vacas que venían de la provincia de Buenos Aires. Tomaban agua en ese río es después, aguas abajo, es capturado por el sistema de riego de Trancas y bueno, hizo estrago en los tambos, fue terrible eso. Yo era chico, yo de haber tenido 9 años, la verdad que verle las lesiones a las vacas daba pena. Vos le buscabas de agarrar la lengua y te quedabas con todo la piel, con toda la dermis de la lengua, te quedaba en la mano y la vaca quedaba con la lengua roja. Era impresionante, unas llagas que tenían, no eran milímetros, eran llagas de 8, 9 centímetros. Le tocabas acá en los carrillos y te quedaba con toda la piel en la mano. Era realmente salvaje. En las tetas, le tocaba una teta y te quedaba con toda la piel del pezón en la mano. Era como las personas quemadas, para que tengan una idea. Nosotros lo que hacíamos en ese momento, porque ya el brote estaba,
ya la vacuna no tiene efecto, prácticamente se autoinmunizan por la propia enfermedad. Sí vacunamos los que no habían estado en contacto, o sea que estaban ahí cerca, todo lo que vamos a hablar después, pero me acuerdo que, y después otros, muy pocos, a nosotros nos pasó poco eso, en otros tambos más, que le atacara el espacio interdigital. Los que lo atacaban el espacio interdigital, bueno, chao, eso caput, porque no tomaban agua, no se paraban a comer, entonces el tipo sin agua, sin comida, trancas, caliente, y viajaron varios, murieron como 20 de esos que atacan. Gracias a Dios acá el ataque más fuerte fue a nivel de epitelio bucal y en algunas, muy poquitas, epitelio mamario. El bucal fue el más fuerte. Fue lapidario. Entonces ahí lo que hacíamos nosotros como tratamiento paliativo es meter la mano en la boca, tratar de sacar, romper todas las vesículas, romper todas las vesículas. ¿Se me toma? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí, sí. Bien. Sí, Rompíamos doctor. rompíamos todas las vesículas y automáticamente teníamos damajuanas, en ese entonces damajuana, mire lo que hablo, ahora son todos bidones plásticos. Damajuana, y yo era el que le mandaba una buena cantidad de vinagre dentro de la boca, porque el vinagre era ácido peracético, y eso le cambiaba el pH rápidamente y un poco bajaba la contaminación. Acuérdense que cuando la vesícula explota, en ese líquido está la mayor cantidad de virus que siguen haciendo la replicación. Entonces, tomamos como medida que en ese potrero iban a pasar toda la epidemia a las vacas, no se las movía de ese lugar. Ahí quedaron durante 40 días. Después ya echábamos fardo, ya no había que comer ni tenían que seguir estando ahí porque no queríamos seguir dispersando virus por todo el campo. Así que le dábamos fardo. Te imaginas una boca que estaba sin piel, le dábamos fardo. Bueno, hacíamos cosas medio de canallas por ahí. Y le mandábamos el vinagre. Me acuerdo que le mandábamos el vinagre. Mira, la que no caminaba intentaba por lo menos caminar como sea. Pobre animal. Vos decías, ¿cómo será el dolor? Bueno, la que le mandábamos el chorro de vinagre tiraba 300 cabezazos en 2 segundos, ¿viste? El pobre animal. Pero bueno, es lo que hacíamos. Estoy hablando del año 76, donde capaz que la oxitetraciclina y el estreptopendiben eran eso era lo mágico, tener estreptopendiben era lo mágico, y la terramicina. Hoy ustedes disponen de una batería de antibióticos, calmantes. Conocíamos la Dexa y por ahí alguno más avesado conocía el acetato de triancinolon. Ahora te hablan de ketofen, te hablan de meloxicam, te hablan de melumina de flumixin. Nosotros teníamos plomo de 22 gramos y 2 antibióticos. Eso es todas las soluciones que teníamos para las vacas. ¿Se entiende? Así que, Sí, bueno, señor. eso es lo que le puedo decir de ese caso. Fue lapidario, la cuenca la trituró. Y eso que a nosotros más o menos no nos agarró tan fuerte. Lo que estaban en la parte, digamos, el canal del riego, yo estoy de la mitad hacia abajo del canal. O sea, lo que estaban en la boca del río, cerca de la boca del río, fue lapidario. Después me entró en el campo de monte, pero en las vacas de monte se contagió por animales que entraron dentro del sistema nuestro y contagiaron, pero ahí fue astosa del interdigital. No me atacó tanto a la parte de la boca, sino las interdigitales. Años después, ya siendo un chico como de 13, 14 años, veía unas vacas que tenían una uña larga, como un zapato chino, y me llamaba la atención que eso se lo veía en algunas vacas de mi papá. Y le pregunté, me dice, esas son viejas lesiones de astosa, no las mató, pero mira cómo les dejó la pata. Así, bueno, son las cosas que tengo para contar a veces en mi libro, que según la doctora Candelaria lo tengo que escribir, que van a ser vivencias de un veterinario, de un viejo veterinario. Así, pues un viejo uno ya está viejo. Algunos, la vida es muy corta. La verdad que muy tarde me estoy dando cuenta que había sido muy corta, demasiado corta, digamos. Pero bueno, seguimos. Bien, Doc. Bueno, entonces acuérdense que los vectores generalmente son mecánicos, ¿sí? O son mecánicos, pero todo puede ser un vector mecánico, ¿sí? Inclusive, como dijo el doctor, el polvo en el viento. Bueno, en cuanto a la patogenia, el virus tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días, ingresa a la mucosa orofaringea, ¿sí? Hace una primera replicación, después viaja al ganglio linfático, donde vuelve a replicar, o sea, siempre tiene que replicar en mucosa, ¿sí? Después va al ganglio, replica.
Después voy a tener, a partir de acá, va a sangre, ¿sí? Voy a tener una viremia, y de ahí en 48-72 horas va a los órganos blancos, ¿sí? Con donde tiene tropismo por las células epiteliales. Dijimos que los órganos son la mucosa, principalmente, como dijo el doctor, pezones, mucosa del tracto gastrointestinal, que generalmente lo más importante es en la cavidad bucal, ¿sí? Puede haber degeneración hialina de músculo cardíaco y músculo estriado. Y, perdón, pezones y espacio interdigital, ¿sí? Donde va a producir las lesiones son unas vesículas. Ahí tenemos algunas fotos, ¿sí? Acá está más o menos lo que dice el doctor. ¿Ven cómo sale directamente la piel? Bueno, es bastante gráfico y acá hay uno en el pezón. Y ahí en cuanto se refiere un poco al músculo cardíaco y estriado, eso, más que nada el cardíaco, hay una aftosa cardíaca que se le llama, pero que se da solamente en animales de menores de 1 año. Sí. No lo hemos visto a estos casos en animales adultos, ¿no? Por las dudas, para que no vayan a pensar que una vaca que se muere ahí de un infarto está teniendo aftosa, ¿eh? Se da solamente en animales jóvenes, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, señor. Profe, ¿y cómo se ve la degeneración hialina en el músculo? ¿Cómo se la ve, digamos, la lesión? Doc, ¿está? Hola, sí, no tengo idea, Frotis, no he visto preparados histológicos, digamos, de la degeneración esa hialina. Yo digo así tipo, así, Macro. una necropsia, un ternero y vamos a hacer el corte en los músculos. ¿Cómo lo vamos a ver el músculo, digamos? Tiene como manchas blancas. Claro. Todas las lesiones son muy parecidas a un infarto, Patricio, muy parecidas a un infarto. Y incluso la signología es que primero entra como en convulsiones y en muy pocos minutos, 10, 15 minutos más tarde, el tipo muere, ¿no? Y generalmente esta aftosa cardíaca está asociada con arreos, digamos, cortos, no ni tampoco largos, cortos. Hablamos de 1 kilómetro, de 500 metros. En ese lapso vos vas a ver la sintomatología. Es bastante rara, gracias a Dios las vacunas que se han generado estos últimos 20 años de vacunación han podido tener un buen control sobre el tema de la aftosa cardíaca, prácticamente la han hecho desaparecer. Pero bueno, uno como facultad formadora no debe de dejar de mencionarlos, ¿no? Que hubo una aftosa cardíaca, que gracias a Dios, como les digo, ya un poco desapareció. Bien. Bueno, el periodo de incubación me dicen, bueno, pero ahí está diferente. No importa. Puede ser, si en realidad es hasta 14 días. De hecho, por eso, cuando hay interdicción, que se les hace cuarentena, son 2 periodos de incubación, ¿sí? Que por eso son 30 días mínimo de cuarentena, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Porque generalmente me preguntan, acá dice 5 y 7, y acá dice 3 a 14. Es hasta 14 días, ¿sí? De incubación. Periodo de evolución, o sea, una vez que el animal tiene los signos clínicos, 5 a 10 días. Si el animal no pierde tanto peso, o generalmente no muere, o sea, lo que queremos decir es que no muere por acción del virus, puede morir como consecuencia del dolor, ¿sí? Y la falta de alimentación. Va a producir fiebre en la viremia, las vesículas, como dijimos, en la mucosa del tracto digestivo y las zonas de piel fina, ¿sí? En boca se ubican generalmente en rodete dentario y lengua y carrillos. Los animales pueden tener una ligera excitación, cabecean, sobre todo producto del dolor y la molestia. Con fiebre, dijimos, disminución de la producción, anorexia, saliva filante, movimiento permanente con la lengua y un chasquido, ¿sí? Cuando es en ubre, voy a tener dolor y voy a tener una mastitis secundaria. Como el animal se niega a ser ordeñado y rechaza también a los terneros, puede llegar a tener una mastitis, ¿sí? Y en las patas, por el dolor también van a apoyar en pinzas, están constantemente moviéndose para no generar tanto peso en ese miembro que está dolorido. Y cuando se rompen las aftas, puedo tener que la lesión tenga una contaminación secundaria por fusarium, ¿sí? Produciendo un cuadro ya más con esta gente que es piógeno.
La forma cardíaca, podemos tener muerte súbita, y ahí sí puede tener muerte súbita, y si sobrevive, puede tener retraso en el crecimiento, ¿sí? En cuanto a las lesiones, dijimos que lo que produce son vesículas, y que después, una vez que se rompe, va a tener una erosión, ¿sí? Acuérdense que las vesículas se unen, y bueno, ya vieron en la foto cómo se ve. En el músculo cardíaco puede producir infartos de generación hialina, generalmente en el ventrículo izquierdo, en el ápice, en el tabique interventricular. Y rara vez, o sea, el músculo cardíaco es raro, y el músculo esquelético es más raro todavía, ¿sí? Ahí tenemos un poco más de fotos. En cuanto a la anamnesis, vamos a hablar del diagnóstico ahora, y después vamos a hablar de la denuncia, de cómo todo el manejo legal, ¿sí? Ya que es de denuncia obligatoria. Hay un poquito ahí una cosita mientras hablamos, chicos, y estás ahí con eso, Candelaria, un poco lo importante, que la lesión está siempre, las vesículas siempre están en lugares donde no hay pelo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si vemos una vesícula que está fuera de los lugares estos, y no pienses en astosa, ¿viste? La astosa es específica, es lugares que no tienen pelo, por eso es la teta, por eso es el espacio interdigital, 2 lugares que no tienen nada de pelo, y en el caso de la boca, por supuesto. Ahora, no comerse por ahí, el cambio de dentición en los terneros, porque han llamado a veces los productores, estoy con astosa, ¿por qué está con un montón de terneros babeándose? Volteamos 2 terneros, estaban cambiando los dientes, ¿eh? Entonces, guarda con comerse esas macanas, ¿no? Advierto porque cuando vemos el babeo hay que abrir y fijarse bien qué es lo que puede estar pasando. Una cetosis en una vaca produce un babeo intenso, como una generación de espuma, masticación en falso, y nos podría hacer pensar en astosa, pero qué raro que haya una sola vaca con esa condición, y uno cuando empieza a hacer una buena anamnesis se da que la vaca era gorda, que había parido hace 15 días, que había pegado una semejante movilizada de lípido, y que el hígado graso se transformó en un hígado con cuerpos cetónicos para dar y repartir. Entonces, guarda con todo lo que podemos tener dentro de una lesión de boca. O sea, no una lesión de boca me hace inferir de que estamos con una astosa. Hay múltiples causas, por eso siempre vamos a hacer hincapié, y el doctor Rosa se lo va a hacer con más énfasis, al tema de una buena anamnesis. A veces hacemos una anamnesis corta, a lo rápido, y terminamos mal diagnosticando, como la muerte de 50 vacas que tuve la semana pasada, que fue un colega, hizo un diagnóstico rápido y las vacas se seguían muriendo. Yo generalmente no atiendo ese campo, me pidieron que por favor los asistiera, y dije acá, si bien podría ser lo que dijo el colega, podría ser, pero la mortandad seguía, acá hay otra cosa. Si era una planta tóxica, como él dijo, acá hay otro problema. No puede seguir la mortandad por 8 días. La planta tóxica ya la comieron, ya pararon. Entonces, hay otra casuística. Así que hay que hacer las anamnesis tranquilos. Yo estuve casi 4 horas para llegar al diagnóstico, más lo que me llevó a hacer el laboratorio. Así que la anamnesis hecha a la corrida generalmente hacen errar los diagnósticos, salvo que uno ya tenga mucha experiencia y esté muy seguro de lo que hace, porque lo conoce al productor de años, y eso te permite ver. Entonces, eso hace que uno haga una anamnesis más corta, pero en líneas generales, si yo no lo conozco al productor, debo charlar bastante con él, porque hay datos que él va a tirar que él no los entiende, pero que yo sí los sé interpretar. ¿Se entiende, chicos? Lo que van a hacer grandes animales es paciencia más que nada. Doc, ¿y la anamnesis por WhatsApp? Bueno, es la más frecuente, Te mando la fotito, opina. No sé, qué sé yo. Calor no le puedo tocar, dolor no le puedo tocar, qué sé yo, hermano, puede ser la partida de un zancudo, qué sé yo, no sé, que tiene chavo ahí. Pero, o sea, la frecuencia esta de la consulta, sobre todo los equinólogos, ¿no? Toda esta gente que anda con un caballo en la mano, todo quiere resolver con una foto. Una foto o una filmación.
Y encima, cuando le empezaba a preguntar, ¿y qué le diste de comer? ¿O qué hiciste? ¿Qué es lo que no hiciste? No me acuerdo bien, qué sé yo. Entonces, es muy difícil hacer clínica por WhatsApp, como dice la doctora. Bien. Entonces, el diagnóstico, ya hablamos de la anamnesis, que es muy importante y ya van a ver, aparte de que ver el origen de cómo somos libres, es muy importante ver de dónde vino, ¿sí? El estudio epidemiológico, las lesiones, o las vesículas, ¿sí? Que estén presentes, no úlceras, me sale ahora, no lesiona más allá de la membrana basal, me sale ahora lo que quiero explicarles. Del epitelio, si es solo, acuérdense del epitelio, ¿sí? No el tejido conectivo subyacente. Es altísimamente contagiosa y de rápida difusión. Puedo llegar a reconocer lesiones a la necropsia en corazón. Y el diagnóstico de laboratorio es muy importante. Debo tomar muestras de tejido de la vesícula, ¿sí? Del epitelio. Pero preferentemente de vesículas que no estén rotas, ¿sí? Ya vamos a verlo después. Si no tengo vesículas, hay otras formas de tomar la muestra. Y las pruebas de laboratorio son fijación del complemento, ELISA indirecto, ELISA en fase líquido y PCR, ¿sí? Y acuérdense, desde denuncia obligatoria. Ya vamos a hablar, eso es como un capítulo aparte. El diagnóstico diferencial, tenemos todo lo que produce lesiones en la mucosa del tracto digestivo, mastitis, porque produce mastitis secundaria. En cuanto a la vacunación, bueno, acá empezamos a hablar un poco del plan de erradicación que hay. En realidad, sí. Tenemos Plan Nacional de Vacunación y Erradicación de Fiebre Aftosa que se implementó en 1990. ¿Sí? En el 95 fuimos declarados libres con vacunación, en 2000 libres sin vacunación, y en 2001, porque hubo un brote, creo que ese es el último brote, libre con vacunación, y hay 2 dosis anuales con el intervalo de 6 meses, ¿sí? Ahora vamos a hablar bien cómo es esta vacunación. Entonces, el plan de erradicación sigue vigente, ¿sí? La vacunación es obligatoria a todos los bovinos del país, de la zona con vacunación. Acuérdense que en la Patagonia no se vacuna, es libre sin vacunación, ¿sí? Entonces, el plan de erradicación consta de la vacunación, de una vigilancia epidemiológica, que si hay una sospecha, denuncia obligatoria, y de confirmarse una interdicción de los establecimientos, ¿sí? La vacunación entonces se vacuna hasta los 6, hasta la madurez sexual, se vacunan los animales 2 veces al año, ¿sí? Ahora, los animales que ya son adultos, se vacuna una sola vez al año. Entonces, hasta 2 veces al año, y una vez que el animal ya es adulto, una vez al año, ¿sí? A todos los animales. En realidad, un poquito ahí es así. Se vacuna, algunos vacunan desde los 2 meses, a mí me parece una criminalada vacunar desde los 2 meses, ¿viste? Yo dejo vacunar mis terneros cuando tienen 4 meses como mínimo, porque me han ido a la guachera, me han vacunado en los campos que atiendo. Escuchame, el ternero 3 días no toma leche, duele mucho, esta vacuna es bastante dolorosa, es un aceite oleoso y tiene múltiples agentes dentro de la misma vacuna, así que en la estaca no dejo vacunar las estacas, por lo menos de los campos que yo manejo, y el vacunador ya lo sabe porque tuvimos un pequeño entredicho, y con el jefe de vacunas, que es un veterinario también. Le digo, ¿para qué quiere vacunar tanto? Si esos son curros que tienen ustedes, dejen de joder. Hace 20 años que no veo una vaca. Hace 20, en el 97 vi la última vaca con aftosa en mi zona. No vi nunca más. Entonces, vacunamos de 4 meses generalmente hasta los 2 años, hasta que cumplen los 2 años, ellas llevan vacunaciones 2 veces al año. Después de los 2 años pasan a ser adultos y se lo vacuna una sola vez al año, igual que los toros y las vacas, una sola vez al año. Eso es un poco cómo está dado actualmente el plan sanitario de aftosa. Es obligatorio, esto no podés escapar, porque si no después, cuando vos vas a hacer todos los papeles para vender un animal, si no tiene las actas de vacunas asentadas a tu nombre o al nombre del establecimiento, la máquina automáticamente te bloquea generar los papeles para vender. O sea que por ahí te tienen siempre tomado, ¿viste? Si no vacunas, te hacen una vacunación compulsiva que
que es mandan veterinarios, mandan gente, encierran los animales y te los vacunan. Por supuesto, en vez de pagar, suponete, vamos a poner un ejemplo, si yo pago 100 pesos por vaca hoy en forma voluntaria, cuando te mandan la compulsiva, la que vos no quisiste hacer y yo te tengo que mandar gente a que vacune, esa te la cobran como 300 mangos cada animal. Y si realmente la tenés que depositar con depósito judicial. Es todo un tema, no querer vacunar. Al principio, por allá cuando arrancamos en el 91, 92 con esto, hubo mucha gente que no quiso vacunar, terminamos en tribunales, fue bastante interesante todo el tema de no querer vacunar. Pero eso es un poco la idea. La vacuna es obligatoria por ley y por lo tanto tenés que hacerla, tengas o no ganas o quieras o no, la tenés que hacer. Cande, ya le hablé un poco de cómo es la vacuna y qué es Bien. el tema, ¿no? Acá estamos. Acá están las zonas. Como generalmente los últimos brotes o el problema viene de otros países del norte, sobre todo Paraguay, esta es una zona que hay que como... Sigue siendo con vacunación, pero tiene como un cordón fronterizo. El estudio epidemiológico es como mucho más importante y, bueno, se les da como especial interés, ¿sí? Y acá hay una pequeña zona que no sé cómo hicieron, que es el Valle de Calingasta, que también es libre, ¿sí? Sin vacunación. Porque yo creo que, siempre lo dice el doctor, varias zonas montañosas deberían ser, que están bastante aisladas, deberían ser libres sin vacunación. Pero bueno, hoy en día esa es la que la tiene. Bueno. El problema de todas estas zonas por ahí es los curros que se generan. Viste que este país vive de curro, la cana vive de curro, el tribunal vive de curro, todos son curros, ¿viste? Entonces el que no se prende en el curro la ve pasar nada más. Entonces, todas esas zonas tendrían que estar libres, pero como curra el jefe de zonal del SENASA, curra ahí con eso, haciendo las vacunas, manejando el protocolo, y al pobre gaucho le dice, si no, no te voy a hacer los papeles, entonces el gaucho va y la vende a la madre en la esquina, bueno, no tiene un mango para pagar. Todo, mire, no me hagan hablar porque me hacen calentar. Pero todo este país está lleno de curro y de mafias, ¿viste? Por eso, quien pueda aprender inglés y se pueda ir afuera, Australia, Nueva Zelanda, ¿viste? Son países que vos a la noche pones la cabeza en la almohada y dormís. Acá pones la cabeza en la almohada y te empieza a maquinar el mate, cómo hacer para pasar el día de mañana, ¿viste? ¿Qué se de joder? Escuchame, no hay ni gente hay, y hay que vacunar. Déjate de joder, amigo, déjate de joder. No hay ni gente hay. Y vaca, no sé si la vaca yo creo que la veo de vez en cuando, la veo. Entonces, astosa, déjate de joder. Pobres tipos, viven ahí dos gauchitos que viven perdidos en la montaña, le van a sacar 4.000, 5.000 mangos para vacunarle 4 vacas ahí que tienen hasta nomás y cuero. Ay, dejen de ser, joder, no me hagan calentar. Se enojó el doctor. Bien. Bueno, entonces hay un manual, hay un procedimiento para erradicarla, ¿sí? Y estamos hablando entre una sospecha de brote. Yo no les hice un súper resumen de esto, porque ustedes tienen que yo se lo subí, que después lo vamos a tener que ir viendo un poco. Acá tenemos, le subí, ¿lo voy a sacar? Vamos. Tenemos el manual de procedimientos, ¿sí? Son 2, con esos 2 y buscando más bibliografía, no sé si subí el otro, bueno, ya le subo el otro, ¿sí? Acá está todo, ¿sí? Y ustedes se tienen que hacer su propio resumen. ¿Por qué no se los doy yo? Pues si lo hago yo, ustedes no lo hacen y no lo leen. Y es muy importante, y ya se los digo y se los digo siempre, para rendir el final, se tienen que actualizar y tienen que leer sobre todo las enfermedades de denuncia obligatoria o que tienen un plan de erradicación, tienen que ustedes encargarse de leer y... ¿Esto está como PDF o con PowerPoint? No era la idea. De leerlo y de actualizarse. ¿El de actinobacilosis también está? Sí, pues lo veo ahí. Claro, pero yo lo subí. Sí.
Pero lo que les quiero decir es que son 2 manuales, pensé que les había subido este y hay otro, que ahora se los voy a subir, no sé qué pasó, que lo subí. Tienen que actualizarse con los manuales que les doy y si hay algo nuevo, porque quizás ustedes rindan acá 2 años, no sé, ustedes tienen obligación de actualizarse, ¿sí? No, cuando yo la cursé, así era, no. Eso ya se los advertimos porque sigue pasando en los parciales, en los finales. Entonces, bueno, para que ya tomen en el hábito, lo tendrían que leer y ir haciendo un resumen ustedes. Si ven, lo vamos a hablar ahora, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Ante una sospecha, yo creo que ya es más fácil ir directamente, sí, ir de acá. Vamos a agarrarlo, ¿sí? Ante una sospecha del productor, el veterinario de ese campo principalmente, y obviamente también el dueño del campo, y cualquiera que se entere, tiene obligación en hasta 48 horas de avisar a las autoridades de SENASA, ¿sí? Tiene obligación de ir y avisar que hay una sospecha de aftosa. Si uno no lo hace, ya está incumpliendo la ley, ¿sí? Eso es lo que dice la ley. Bueno, este sería el manual. Vamos a ir mediamente. Entonces, una vez que se notifica a SENASA, tiene que ir el veterinario de SENASA a constatar, a inspeccionar el establecimiento, ¿sí? Una vez que va este inspector, no tiene que ir a ningún otro campo después, salvo que sea otro campo con sospechas, pero lo ideal es que no vaya ni siquiera la misma persona, ¿sí? Fíjense que lo importante que es que hay todo un manual de procedimientos, ¿sí? Lo primero entonces que va a hacer el veterinario de SENASA es constatar si hay signos clínicos para ver si la sospecha se descarta o sigue su curso que muestra, ¿sí? Para ver si efectivamente hay aftosa en ese establecimiento, ¿sí? Entonces, cuando se hace la visita del inspector de SENASA, va al establecimiento. De hecho, lo que dice es que si es por ejemplo, un tambo chico o algo así, y puede, que deje el vehículo afuera y entre caminando, ¿sí? Acuérdense que los vehículos, que la ropa, tiene que ir todo vestido con, si se puede, lo ideal, ¿no? Después, en este país veremos qué hacen, es con vestido con material descartable. Una vez que inspecciona ese establecimiento, cuando sale, lo tiene que descartar y tiene que higienizar todo y esterilizar todo lo que utilizó. No solo descartar, sino esterilizar para descartar el material descartable que se puso, ¿sí? Como les digo, no ir a otro establecimiento, y primero lo que va a hacer es ver a los animales sanos, y después a los enfermos, porque si hace al revés, los puede contagiar, ¿sí? Bueno, también que es importante hacer una investigación epidemiológica. Si yo creo o sospecho ante los signos clínicos que veo que puede ser efectivamente aftosa, tomo muestras, ¿sí? Pero a su vez tengo que ver el origen de este foco, de dónde vino. Entonces empezar a hacer un relevamiento epidemiológico de hasta 30 días antes, ¿sí? Acá lo dice, ¿sí? Ver si se trajo, y además si hubo movimiento de animales de ese establecimiento hacia otro, por más que no sea en el origen, puede ser que este establecimiento contagie a ese otro, ¿sí? Entonces eso es muy importante. En cuanto a los animales, se hace el examen clínico, ¿sí? Y si se observan lesiones compatibles, se toman muestras, como dice, del líquido de las aftas o del epitelio fresco, ¿sí? Se trata que sean hasta de 2 gramos. Y en caso de, si puedo también realizar si hay animales muertos necropsia, o inclusive puede llegar a tener la opción de sacrificar un animal y hacerle una necropsia, ¿sí? Para hacer histopatología. También tiene que tomar muestras para descartar otras enfermedades, ¿sí? Bueno, estas son enviadas, ya dijimos. Todos los animales sospechosos tienen que ser identificados, ¿sí? Y separados del resto. Entonces, ante una sospecha, como para pasar la envía, se toman las muestras, y ese establecimiento, si cuando va al veterinario ve signos compatibles, o por lo menos para no descartarlo hasta que esté el análisis de laboratorio, ese establecimiento se interdicta, ¿sí? Lo que significa, ¿qué significa la interdicción?
acá estaba, se entiende por interdicción a la acción legal que priva al propietario de los animales de sus derechos de libre administración de los bienes, ¿sí? En la zona infectada. La interdicción implica los procedimientos de aislamiento y de cuarentena, ¿sí? Entonces, ese establecimiento, ¿sí? Queda interdictado. Bueno, ahí tiene varias cosas. Los animales quedan totalmente, no se les puede movilizar, ¿sí? Eso es seguro. Los productos derivados, como la leche o otros productos, también queda como a disposición de SENASA de qué se va a hacer. Hay varias opciones después. Si se la descarta, si se le hace una doble pasteurización y se la vende o se la consume, porque parece que no es zoonosis, en otras zonas infectadas, ahí como que hay varias variantes que pueden llegar a ser, ¿sí? Pero eso queda a disposición de SENASA, ¿sí? Y hay que restringir al mínimo el movimiento también de vehículos y personas, ¿sí? Y nadie nuevo puede ingresar, pero los que están tienen que pedir una autorización especial para poder salir, ¿sí? Como ya dijimos, podemos ser vehículos. Bueno, en cuanto a las decisiones, ya lo vimos, de hecho algunas fotos las saqué de acá. Son los diferenciales. Las muestras, hablamos de los tejidos, ¿sí? Tiene que ser de las vesículas. Bien, como es más o menos la muestra, no voy a detenerme, pero como ustedes ven, tienen todo el detalle. Bueno, también se hace, que eso no lo dije ahora, una vigilancia epidemiológica. Cada tanto se van tomando muestras en diferentes lugares, sobre todo en la zona fronteriza, para hacer serología, ¿sí? Para ver si hay título de anticuerpos que aumenta, puede ser que estuvo presente el agente, ¿sí? Bueno, mientras se espera, eso es lo que les decía, medidas iniciales, mientras se espera que el laboratorio confirme, se interdicta el establecimiento, ¿sí? Y se trata de, lo primero que hay que hacer es el estudio epidemiológico para ver qué otros campos, o sea, la magnitud del brote, ¿sí? Qué otros campos tuvieron contacto, y eso, dónde se vendió animales, si tienen contacto por el alambrado, por el agua, muchas cosas, para hacer como un mapa que vendría a mostrarme esto, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. La zona de foco, después tenemos, ven, que los linderos directos, que todo esto va a ser la zona infectada, perifocal, una zona de riesgo o tampón, y la zona libre, ¿sí? Eso hay que delimitarlo en base al caso en cuestión. Esto más o menos ya lo dijimos. Bueno, y aparte, si se confirma, lo primero que hay que hacer es empezar a notificar una cadena a las autoridades centrales y después puede llegar hasta la OMS, ¿sí? Empieza así a los países, es como una escalada, ¿sí? Si cuando ya está confirmado, o sea, yo lo interdicté a la espera de resultados. Si se descarta, bueno, listo, se libera. Ahora, si se confirma, ahí entra la debacle, ¿no? Empieza, como les digo, se notifica y se hace hasta un COE, ¿sí? Para delimitar, para ver cómo se va a manejar el brote y delimitar las zonas. Tenemos, para mí esto tiene un error porque la zona afectada, ellos marcan, sí, marca hasta ahí, está bien, zona perifocal. La zona libre, ¿sí? Que es aquel territorio que no tiene presencia de la gente, ¿sí? O está distante del área infectada, ¿sí? Y no depende epidemiológicamente, o sea, es totalmente libre, porque no tuvo contacto, porque no hay una distancia, no hay un río, por ejemplo, que lo conecte, ni nada así, ¿sí? Entonces, dibujamos acá, esta sería la zona libre. La zona afectada sí tiene otras partes, la zona infectada y la zona de riesgo tampón, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. El foco es el predio o todos los establecimientos con animales enfermos, ¿sí? Y los que tuvieron contacto. Todo eso va a ser el foco, ¿sí? ¿Ves? Incluye linderos o vecinos, si por ejemplo por un alambrado tuvieron contacto con los animales, van a ser parte del foco. Y esto hay que ver que lo que hayan tenido contacto dentro de 2 periodos de incubación, decía. La zona perifocal va a ser un área entre 5 a 10 kilómetros de radio desde el límite del foco, ¿sí? Porque esta zona tiene alto riesgo de infección, ¿sí? Obviamente que es una zona, para ya decir que no hay animales con signos clínicos, ¿sí?
Bueno, también a veces ayuda a delimitar los accidentes geográficos o zonas agrícolas extensas o hasta áreas urbanas. Y después está, esta sería la zona perifocal, acá, y la zona de riesgo tampón, ¿sí? Porque tenemos el foco, los linderos directos se considera la zona infectada, y la zona afectada es la perifocal, los linderos directos y el foco, ¿sí? La zona de vigilancia o tampón, no hay registro de presencia de la gente, ¿sí? En aquel territorio, pero está próxima a la zona infectada, ¿sí? Por lo tanto, está sujeta a ciertas restricciones y acciones de vigilancia. Y esto es perifocal, siempre tiene muchos estudios epidemiológicos que corroboran que no tuvo contacto, y lo que hace es, por eso se llama tampón, lo que quiere es como una zona que protege a la zona libre, ¿sí? Acá lo dice, su finalidad es mantener la zona libre como tal, teniendo una supervisión y vigilancia estricta, ¿sí? Con restricciones de movimiento. Básicamente, chicos, ahí lo importante son un poco los focos, o sea, como el focal, el perifocal, el tampón. Y básicamente lo que se hace es, rápidamente se empieza a vacunar desde el foco hacia afuera lo más rápido posible toda población susceptible de la enfermedad. Porque tenemos que lograr o sea, uno coloca la vacuna y por lo menos le lleva 10 días montar la inmunidad. Por lo tanto, descubierto el foco, se toman todas esas áreas que acá Candelaria bien los remarca, pero básicamente es la velocidad con que ustedes salen a cubrir todo el sector con vacuna, para que de esa forma el virus no encuentre la posibilidad de la expansión. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, los focos, tener en cuenta las distintas áreas y que rápidamente debe implementar una vacunación en todo lo que está por fuera. Desde el foco hacia afuera, hay otros que directamente van desde afuera hacia el foco, vienen al revés. A veces se implementan 2 equipos de vacuna, uno que va de la periferia del foco hacia afuera y los de afuera vienen hasta que se juntan con todos los animales vacunados más externamente, digamos, en el foco tampón ese que, digamos, en el periférico. Eso es un poco las cosas, cómo se manejan estos brotes. Bien, recalco, chicos, que no nos dije que, bueno, no solo se restringe el movimiento, sino que hay una desinfección para la entrada y salida, ¿sí? De la zona del foco, ¿sí? Y el estudio epidemiológico es exhaustivo hasta tratar de llegar al origen de este foco, ¿sí? Es muy importante eso. Y de ahí hay varias cosas que pueden ir variando según lo que decida el COE, ¿sí? Si la cuarentena es completa, que es una restricción total del movimiento de un periodo no menor a 30 días, que son 2 periodos de incubación, desde el sacrificio, porque yo ahí, en los animales infectados o con contacto, puedo decir, si los sacrifico, un sacrificio sanitario, y lo que se hace es directamente una fosa, y ahí se entierra todo, o se permite, en algunos casos se puede llegar a permitir el envío a faena con la correcta después de desinfección en el frigorífico, o desde la aparición del último caso, ¿sí? Desde ahí tengo 30 días. Todo esto lo va a decidir el COE, qué es lo que quiere hacer, ¿sí? A veces hay una restricción selectiva o parcial del movimiento, esto va a ir variando, ¿sí? Y hasta a veces se habla de una despoblación, ¿sí? Se envía a faena anticipada, ¿sí? Es lo que decía un frigorífico asignado, y por un tiempo no va a haber animales, ¿sí? Hasta que se introduce unos animales centinela, que a veces son ovinos y porcinos inclusive, y se ve si esos animales enferman, y obviamente se hacen título, ahí se va probando, ¿sí? Todo eso está bien delimitado acá. Pues la chiqué. Perdón, chicos. A ver si lo pasan más rápido. Esto ya habíamos hablado. Es bien largo, pero bueno, es muy importante, ¿sí? Bueno, acá está la interdicción. Como les dije, sacrificio, destino de carcasas. Esto se lo decide el COE, ¿sí? Por supuesto están prohibidas todas las ferias o concentración de animales. Y bueno,
Esto es lo que también hablábamos, la despoblación, que se puede llegar a decidir. Bueno, ven que está todo explicado. A los productos lácteos también se los puede, si se los va a consumir, se hace una doble pasteurización, ¿sí? Eso lo decía el COE que se va a hacer o si se va a descartar. Bueno, a veces contra otros, por ejemplo, las aves, si bien no enferman, se las considera vectores mecánicos, entonces también se va a hacer cuarentena de esos animales. Y quería hablarles un poco de, bueno, ahí ven, ahí está cómo se van delimitando las zonas, ¿sí? Esto es muy largo, no va todo, vamos a ir al final. No sé por qué a ver si llego a ir al final más rápido. Bueno, acá están todas las actividades, que esto no nos... Bueno, de ahí, como les dije, si se decide sacrificar o no, y después cómo se va a rehacer la repoblación en el fin de la cuarentena, ¿sí? Si se observa el resultado negativo, permite la repoblación, ¿sí? En el predio, con un 20, primero, una vez que yo puse los animales centinelas y dieron negativo, ¿sí? Primero me permiten poner un 20% de la población original, ¿sí? Se los controla durante 60 días y después gradualmente puedo ir incorporando más animales. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y otra cosa que les quería decir, que se me está yendo, se iba a decir de esto. Bueno, no sé, sigo porque es difícil. El tema de la vacunación. Eso también queda a criterio, creo que lo salteé, si se va a vacunar o no, ¿sí? Que era criterio del COE. En las zonas libres sin vacunación, es como que si yo vacuno, pierdo... A ver, entre el brote se pierde el estatus de libre, ¿no? Pero en las zonas, si el brote es chico o en las zonas libres sin vacunación y yo lo logro manejar, podría llegar a recuperarlo más rápidamente. Ahora, si yo vacuno, es mucho más, ya es muy difícil que vuelva a ser libre sin vacunación. ¿Se entiende? Entonces acá se habla de la vacunación, ¿ven? Esto se decide, lo va a decir el COE, como que tiene la potestad de decir si va a hacer eutanasia y si va a vacunar, ¿sí? Más o menos, eso es lo importante. Y bueno, sé que está bien en detalle acá, ¿sí? Vacuna, cómo se vacunan los ovinos, las otras razas, las otras especies, ¿sí? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta en realidad, no otra? Está muy bien explicado acá. Yo más o menos les quise dar un pantalla general para que cuando lo lean lo puedan entender bien. Profe, yo tenía una duda Sí, con respecto a la presentación de las llagas. ¿Por qué se da solo en la zona que no tiene pelo y no en la parte que tiene pelo no se da? no sé si el pelo afectará la replicación. La verdad, no te sabría decir. Es algo que se presenta así. Es siempre en el epitelio, eso dijimos, tiene tropismo por tejido epitelial, pero la verdad que en los otros sigue siendo epitelio. La verdad que no sé, Doc, si usted tiene alguna... Básicamente por la estructura que tiene ese epitelio puntual, el que no tiene, generalmente son epitelios muy de poca espesor. ¿Te imaginas intentar replicar una vesícula a nivel de la dermis, la epidermis? Son estructuras muy complejas. Él ataca sobre estructuras, más bien Ignacio, digamos, de estructura simple, si se le quiere llamar o vale la palabra. ¿Se entiende? Claro, claro. No te va a atacar en estructuras complejas, como puede ser la piel, la dermis, epidermis, membrana basal, bueno, ya ni me acuerdo de histología, pero va a tratar de atacar los lugares donde, digamos, la cobertura es muy light, muy sencilla, estructura sencilla, digamos, ¿no? Creería que esa es un poco por qué tiene la apetencia. Bueno, tiene tropismo por estos tipos de epitelios, ¿no? Los epitelios estos más bien simples. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no...
¿Me escuchan? Como que se cayó mucho. No, sí, lo escucho. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tengo que estar muteado. Está muteado, profe. A ver, yo creo que lo puedo. Está en silencio, Doc, ¿eh? No se lo escucha porque usted silenció el micrófono. Ah, bien, listo. Patricio, digo, ¿el resto está como es, moteado? Muteado. Ah, Usted muteado. estaba muteado. Ah, sí, yo, claro, bueno. Los pavones como yo para manejar esto, sí, vivimos fuera del ranking, ¿viste? Y Gustavo Gómez, por ejemplo, lo veo que está petrificado ahí en una foto, pero la verdad que capaz que anda haciendo aeróbic por ahí, ¿viste? Ah, eso nunca lo vamos a Eh, saber. Nunca Sí, lo vamos a saber, ¿viste? Así que no, bueno. Sí, no, Gustavo Gómez debe estar de vacaciones por lado de Brasil. no, por ahí está escuchando, doctor. ¿Eh? ¿Por qué? A ver, ya vamos a ver si... Ahí está, no, ahí está. Aquí estoy, profe, muy bien. Así me gusta, Gustavo. Ahí nomás el tipo levanta la mano, jefe, acá estoy. Ok, bien. Bueno, es que esto, viste, para mí es todo... la verdad que nunca me imaginé dar clase a través de una pantalla, jamás. Bueno, pero capaz que es la que le viene a ustedes. Yo ya voy a ver poquito nomás de eso. Así que, por suerte que va a ser así. Bueno, listo. Si hay alguna duda o algo, la preguntamos. ¿Alguna pregunta, chicos? El lunes creo que es feriado, profe, hay clase. Sí, no. Carnaval. No, chicos. En feriado no somos tan malos. No, el jueves. El jueves. Buenísimo. El Gracias. lunes puede haber trabajo de campo. Capaz que hagamos trabajo de campo. Vamos a ver. O el martes, capaz que vamos a hacer un trabajo de campo con tuberculina. Así, vamos a ver si podemos hacer algo con eso. Pero bueno, estamos en contacto entonces. ¿Ah? Bueno, chicos, entonces ahora les subo lo otro que no sé por qué no se subió. Y bueno, nos Aquí vemos mi el cosa, jueves. Tino Barceló, le subís, ¿verdad, Cande? Sí, Ahora el se lo manual. subí. Sí, eso es muy sencillo. Si última de la clase que viene el doctor hace un comentario simple o yo y listo. ¿Mm? Bien, perfecto, muy bien. No, lo mismo que Estefanía, también está Estefanía, Janet, ya se empezaron a publicar todo, ¿viste? No, yo también estoy. Noelia López Muratore, Florencia Celis, Aixa Moyano, Aixia. Bueno, está bien, perfecto, listo. Yo pensé que estaban petrificados nada más. Era una no, sorpresa. están escuchando. Estaban escuchando. Bueno, Bueno, Doc, listo. Los entonces dejo. hasta el jueves. Hasta el jueves, hasta el jueves. Gracias. Gracias a todos por la paciencia, básicamente.